La tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde fin de semana. Hola, sean todos bienvenidos a la tarde fin de semana de NTN 24, el canal de las Américas. Los saluda como siempre Carlos Eduardo Sánchez. Es un gusto acompañarlos. Recuerde que estamos en Twitter. Estamos como @latardenTN24, @CESánchezM. Es un gusto que nos acompañen. Así comenzamos. Las celebraciones por la Semana Santa en Venezuela ya no son lo mismo debido a la crisis económica que azota el país. Los venezolanos dicen vivir un verdadero viacrucis para poder disfrutar de estos días de asueto. La falta de dinero agudiza la situación y el resto de los problemas, como la falla constante de los servicios públicos que afectan a los ciudadanos, quienes a su vez, en un respiro, intentan buscar recreación para dejar a un lado el día a día y, por supuesto, la crisis. En la capital venezolana, en Caracas, está Luis Laya con el reporte. Luis, una muy buena tarde. Hola, buenas tardes. La Semana Santa se ha vuelto un gasto difícil de afrontar para los ciudadanos. Más que una época de esparcimiento, es una preocupación. ¿Cómo gastar el dinero? ¿Cómo salir a la calle sin gastar en exceso lo que no se tiene? Por eso muchos de los ciudadanos buscan esparcimiento y diversión en parques públicos o salen lo estrictamente necesario de sus hogares. Que ya no es como antes, pues que puedes comprar y comer en la calle, ya no se puede. Eso realmente es lo que nos está afectando. Es un esfuerzo salir a la calle en estos días a gastar, compartir. Sí, un poco, porque ya, como te digo, no es como antes, pues. Pero tú tienes que llevar todo en tu cartera, o sea, el agua, la comida, el jugo, todo. Salir llevando consigo todo lo que se va a consumir se ha vuelto en el plan habitual. Se ve a la gente en la calle con cavas, bolsos, etcétera. Así evitan gastar dinero en la calle. No creo. Teniendo todo. ¿Te llevas todo? Porque los veo que llevan cava, morral, todo. Claro, hay que traerse sus cosas de la casa para gastar menos. Sin embargo, las calles de la ciudad de Caracas están desiertas, los comercios cerrados e incluso ni los policías se ven en las principales avenidas. Muchas cosas cerradas. Realmente no he salido, hoy es que vengo a salir. Pero todo tranquilo, pues. Muchos ciudadanos han preferido quedarse en sus casas y salir solo para distraer a sus hijos. Así evitan que la tentación los haga comprar algunas cosas o gastar dinero que prefieren ahorrar. No, tranquilo, todo el mundo en su casa encerrado. Pues no van a agarrar. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede salir? Coño, los gastos tan fuertes, mi pana. Entonces, sí. ¿Cómo has hecho esta Semana Santa? ¿Cómo has hecho esta Semana Santa? ¿Qué has hecho? Nada, encerrado en la casa, compartiendo con familia nada más. A pesar de la crisis, hay quienes prefieren hacer un sacrificio en el bolsillo y darse el gusto de ir a la playa o la montaña. Eso sí, una accesible para no perder la tradición. Playa que es accesible, pues, pero llevarse sus cosas para compartir y eso, no como en los tiempos de antes que uno podía salir sin nada y comprar lo que tú querías comprar. ¿Te llevas todo por la playa? Algo así, sí. Bueno, por la crisis económica, lo que estamos viviendo, pues, pero hacemos lo posible por salir, compartir en familia y eso. Otros prefieren utilizar el asueto de Semana Santa para acudir a los templos, cumplir las festividades religiosas o incluso pedir por la salida del poder de Nicolás Maduro. Libera del mal a Venezuela. Yo soy protege de los luciferianos de Nicolás Maduro y su combo, que se salgan de Venezuela, fuera de Venezuela. No los queremos aquí. En los próximos días estaría previsto un nuevo aumento de salario por parte del régimen de Nicolás Maduro, el que se hace típicamente en las fechas del 1 de mayo. Sin embargo, los ciudadanos no tienen muchas esperanzas de que esto pueda cambiar la realidad que hoy viven. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. La tarde fin de semana. Varios periodistas en México han condenado las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo durante una de sus conferencias de prensa matutinas que, abro comillas, los reporteros deben ser prudentes porque de lo contrario ya saben lo que les sucede, cierro comillas. En esa rueda de prensa, López Obrador fue cuestionado sobre su relación con los medios de comunicación. Esto sumado a una serie de ataques que ha recibido la prensa mexicana, tal como el que hizo el presidente cuando se refirió a los medios conservadores como fifí y cuando el mandatario además le solicitó al periódico Reforma que revelara la fuente que le filtró el borrador de la carta enviada al rey Felipe VI de España exigiendo disculpas por los abusos que, según Manuel López Obrador, se cometieron durante la etapa de la conquista.
columnista diciendo que los que venían aquí no eran buenos periodistas, que Jorge Ramos sí era muy buen periodista. No, yo pienso, con todo respeto, discrepo, creo que ustedes no solo son buenos periodistas, son prudentes, porque aquí les están viendo. Y si ustedes se pasan, pues ya saben, ¿no? Lo que sucede, ¿no? Según Reporteros Sin Fronteras, México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. En la pasada administración, con Enrique Peña Nieto, fueron asesinados 47 periodistas, de los cuales 9 casos se registraron en el 2018. Y desde que López Obrador asumió la presidencia el pasado 1 de diciembre, han sido asesinados 7 comunicadores. Mi primer invitado de esta tarde es Jorge Ramos, periodista mexicano, director de información de La Silla Rota. Allí lo ve en pantalla. Jorge, bienvenido, una buena tarde. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Carlos Eduardo Sánchez? ¿Cómo estás? Un saludo a tu auditorio. Es un gusto. Lo primero, ¿cómo ha sido el trato de la administración de López Obrador hacia la prensa en México? Bueno, la verdad es que habría que decir que este mensaje que dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hace un par de días en su conferencia mañanera, donde dijo que, bueno, pues los periodistas tenían que ser prudentes o de lo contrario, pues se atenían a las consecuencias, pues realmente fue leído como una amenaza, sobre todo si consideramos que nuestro país, México, pues han asesinado por lo menos a media docena de periodistas en lo que va de su gobierno, que son apenas 4 meses. Entonces, bajo esta circunstancia, un mensaje en ese sentido del presidente, pues sí representa una amenaza, aunque al día siguiente él matizó y dijo que de ninguna forma él había amenazado a los periodistas, a la prensa. La verdad es que sí fue una amenaza. Y hay que considerar, el presidente siempre ha sido así, siempre ha sido ese su trato hacia los periodistas, hacia los medios de comunicación, a los que continuamente está pues adjetivando de manera pues grosera, a los que son, digamos, críticos de su gobierno. Pero desde que él ha sido político, siempre ha tenido esta misma actitud. Así que, bueno, realmente no sorprende. Lo sorprendente ahora es que pues es el presidente de la República y el peso que tiene como tal. La prensa, Jorge, la prensa, los periodistas, ¿se han sentido asediados por el gobierno? Bueno, hay que decir que la relación entre la prensa y el poder en México siempre ha sido pues muy trompicada. Hubo un presidente en nuestro país que en algún momento dijo que él no pagaba para que le pegaran y se refería concretamente pues a la publicidad oficial que pagaba en los medios de comunicación y por lo tanto él decía que si él su gobierno estaba invirtiendo en publicidad en los medios, pues no tenían por qué golpearlo. Entonces, esto siempre ha sido así. Por lo tanto, la actitud de López Obrador hacia los medios de comunicación, pues sí, ha sido hostil, hay que decirlo. Jorge, aprovecho esta oportunidad contigo para preguntarte, para que lo aclares además. ¿Es cierto que los periodistas que hacen preguntas que no son del agrado de AMLO, del presidente López Obrador, han sufrido hostigamiento, además intimidación? Es correcto. De hecho, nosotros en febrero, aquí en La Silla Rota, detectamos que cada vez que un periodista hacía una pregunta, pues por decirlo incómoda, la verdad es que yo creo que no hay preguntas incómodas, simplemente hay preguntas, pero siempre que algún periodista hacía algún tipo de pregunta, se desataban una serie de bots o de usuarios de redes sociales en Twitter que se iban en contra de los periodistas. Hubo el caso, lo recuerdo muy bien, de una reportera de la radio mexicana que después de que hizo una interrogante al presidente de la República, pues realmente la tildaban de
prostituta, obviamente una palabra mucho más fuerte. A partir de ese momento nosotros decidimos hacer un reportaje aquí en La Silla Rota, en donde documentamos cómo justamente después de que algún periodista hacía alguna interrogante, insisto, incómoda, entre comillas yo diría, pues era atacado en las redes sociales. Eso lo documentamos nosotros aquí en La Silla Rota y unos 15 días o casi un mes después, una universidad del occidente de México hizo un estudio en donde detectaron que efectivamente había varios cientos de cuentas que se dedicaban a hostigar periodistas, algunos pues considerados líderes de opinión, que pueden ser cuestionables por sus posturas, por su inclinación ideológica, pero creo que lo último que podemos hacer es perseguir a los periodistas. Y sí, efectivamente se confirmó que había pues una suerte de campaña orquestada desde redes sociales en contra de periodistas críticos. Fíjate, en La Silla Rota, ¿cómo han manejado ustedes el tema López Obrador? ¿Han recibido amenazas? En el caso de La Silla Rota, nosotros somos un portal de noticias en donde realmente tenemos una actitud de equilibrio informativo. Somos, cuando es momento de, digamos, de criticar, se hace la crítica pertinente, pero siempre tratamos de llevar la voz tanto de la persona o del político, el funcionario que es señalado, tratar de llevar su punto de vista para dar equilibrio a la información que se maneja. En ese sentido, La Silla Rota creo que pues no podría decir que hemos sido así como tú lo señalas. Ahora, hablando a nivel general, ¿actualmente hay censura en México? La censura siempre ha existido y muchas veces es peor la autocensura que la censura ejercida. Sin embargo, bueno, pues hay que decir que si el presidente de la República hace señalamientos duros y pide a los periodistas que sean prudentes o de lo contrario, pues se atengan a las consecuencias, pues la verdad es que sí es una forma de que inhibe o que podría inhibir a algunos periodistas. Creo, sin embargo, que en México, a pesar de lo que pudiera pensarse o decirse, creo que hay una gran fortaleza, hay muchos periodistas y ya vemos muchos medios de comunicación que estamos observando y estamos pues criticando y sacando pues las cosas negativas que hace el poder, no solamente del gobierno del López Obrador, sino de los gobiernos de los estados, de los gobiernos locales, de los poderes económicos, del poder religioso, en fin. Y bueno, pues sí, la censura puede ocurrir y también hay que decirlo, está documentado que digamos la principal censura o el intento de censura que se ejerce en México, pues básicamente proviene de los políticos, aunque también, debo decirlo, el poder criminal, el narcotráfico, los delincuentes también ejercen pues una suerte de crítica y en algunos casos, en algunas regiones del país, el ejercicio del periodismo es francamente pues jugarse la vida porque el crimen es el que acosa a los periodistas. A ver, ¿cómo ve Jorge Ramos el hecho de que el presidente se refiera hacia los medios de comunicación que no le son amigos, que no le simpatizan, como medios o la prensa fifí? Sí, la verdad es que esa palabra utilizada, entendida como alguien que es millonario, en fin, alguien de la clase alta, por decirlo de algún modo, él siempre ha utilizado ese concepto hacia los medios, que de pronto se toma un poco como en broma, pero ya cuando lo dice un jefe de Estado, bueno, pues ya digamos que el señalamiento pues adquiere otro cariz, ¿no? Entonces, pues sí, de pronto se toma un poco, insisto, como a broma, pero habría que ser quizá un poco más cuidadoso, pues tomando en cuenta que pues, hay una investidura que cuidar, y bueno, pues también hay que decirlo, es el presidente con la votación más alta recibida en una elección, más de 30 millones de mexicanos votaron por él. Las encuestas, casi cualquier encuesta que se haya realizado a 3, 4 meses de gobierno, la mayoría tiene un alto porcentaje de calificación, arriba del 60%, algunas lo ubican hasta 70 o más de calificación aprobatoria. Por lo tanto, creo que pues, debería quizá de moderar la adjetivación
que hace hacia los medios de comunicación para no generar, digamos, encono en gente que pues, puede tomarlo pues mucho más literal las palabras del presidente de la República. Jorge, hagamos una comparación. Comparemos el gobierno de AMLO con el gobierno de Peña Nieto. Y te pregunto, ¿ha mejorado o ha aumentado el asedio, en este caso, a los medios de comunicación? La verdad es que sí, cada día resulta más peligroso el ejercicio periodístico. Hoy justamente un medio de comunicación, un periódico de aquí de la capital mexicana, publicó un reportaje en donde daba cuenta cómo hay un mecanismo de protección oficial para periodistas que cuando son amenazados por el crimen principalmente reciben pues, protección del gobierno federal, del gobierno de la República. Sin embargo, los propios periodistas que son o que están bajo este mecanismo de protección están denunciando que les dan un aparatito para que de alguna manera ellos cuando se sientan en peligro lo puedan activar y lanzar una señal de que están en peligro de alerta para, en caso de ser necesario, pues sean resguardados en su integridad personal. Sin embargo, el aparato no sirve. Eso lo publica hoy un periódico, el Sol de México, aquí en nuestro país. Sin embargo, tengo que decirlo, esta historia no es nueva. El mecanismo que lleva pues, prácticamente unos 10 años instrumentándose en México siempre ha tenido el mismo problema. El equipo no funciona y por lo tanto muchos periodistas al final de cuentas pues, terminan sin una protección adecuada. Entonces sí, hay que decirlo, la verdad es que hasta ahora yo podría decir que no hay diferencia entre el gobierno de Peña y tampoco el de Calderón, que fue el anterior, en cuanto al riesgo. Creo que cada vez es peor el riesgo, insisto, del ejercicio y sobre todo en zonas muy específicas del país, en donde sí, insisto, ser periodista es jugarse la vida todos los días. Fíjate, según Reporteros Sin Fronteras, en México es uno de los países más peligrosos precisamente para ejercer la profesión de periodista. ¿Por qué llegamos a este punto? Yo creo que principalmente por la indolencia de las autoridades y sobre todo por la impunidad. Ha habido asesinatos de periodistas. Recuerdo el caso de un compañero del estado de Sonora, del norte de la República, que fue asesinado, si no me recuerdo, en 2007. Estamos ya en 2019 y no se sabe quiénes fueron los responsables. Y así muchos casos. También hace poco asesinaron a una periodista en Chihuahua, asesinaron a otro periodista en Sinaloa, en fin, la lista es inmensa de periodistas asesinados y en la mayoría de los casos siempre quedan dudas respecto de si fueron resueltos de manera, pues, por decirlo de algún modo, correcta, pero hay muchos que quedan en la impunidad. Entonces, ese es, digamos, el gran problema, la impunidad que rodea las agresiones, las amenazas y los ataques en contra de los periodistas en México. Eso es lo principal, por eso hemos llegado hasta donde estamos ahora. Y es lamentable que la situación en México para los periodistas siga siendo peligrosa. Quiero agradecer a Jorge Ramos, es periodista mexicano, además director de información de La Silla Rota, por estos minutos para la tarde, fin de semana. Jorge, toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y buena tarde a su auditorio. Es un gusto. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, en México, con el apoyo del programa Casa Refugiados, realizó un monitoreo de necesidades de protección de las personas en el puente internacional de la ciudad de Hidalgo, esto en Chiapas, ante la masiva llegada de centroamericanos al país. En el estudio, este estudio evidenció que muchos de los migrantes que hacen parte de las caravanas están optando por quedarse en México, esto debido a las fuertes políticas migratorias del gobierno de los Estados Unidos. ACNUR realizó 409 entrevistas que representan un total de 988 personas implementando precisamente la herramienta regional de monitoreo de protección. Vamos a revisar los datos. En 2014, 2.136 migrantes solicitaron la condición de refugiado en territorio mexicano. En 2015 fueron 3.424. En 2016 fueron 8.788.
y la cifra va creciendo. Ya en el 2017 llegó a 14.596 y el año pasado la cifra se duplicó con 29.600 migrantes. Veamos ahora los datos, pero por nacionalidad, de los solicitantes de refugio en México. 2014, hondureños fueron los migrantes que más solicitaron la condición de refugiados con 48%. Están seguidos por los salvadoreños con 29%, Guatemala con 5%, Cuba con 5%, Venezuela con 3% y otros países con 10%. Veamos ahora el 2016. Honduras volvió a encabezar la lista con 47%, Salvador con 40%, Guatemala con 5%, Venezuela con 3%, Nicaragua 1% y otros países 3%. Y durante el último año la lista la lideró también Honduras con 48%, se incrementó un poco más. Venezuela, debido a la crisis que ahora mismo afronta el país bajo el régimen de Nicolás Maduro, aumentó la cifra a 22%. El Salvador aparece en este registro con 21%, Guatemala con 4%, Nicaragua con 4% y otros países con 3%. Sobre este tema quiero hablar con Silvia Garduño, es oficial de Información Pública de ACNUR en México. Bienvenida a la tarde fin de semana de NTN 24. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias por la invitación, Carlos Eduardo, a tu audiencia también. Lo primero, ¿por qué los migrantes siguen huyendo de Centroamérica? ¿Por qué se sigue registrando esta masiva migración desde los países del Triángulo Norte? Primero que nada quisiera diferenciar entre migrantes y refugiados. Casi siempre se nos viene a la cabeza la palabra migrantes, cuando lo que nosotros estamos viendo es que cada vez hay un mayor número de refugiados procedentes del norte de Centroamérica que llegan a México. ¿Qué es lo que pasa? El perfil de las personas que están ingresando a México es diferente al que teníamos en años anteriores. Probablemente anteriormente eran hombres que viajaban solos, que tenían muy clara la intención de ir a Estados Unidos en busca de un mejor trabajo y oportunidades, sobre todo económicas. Ahora lo que vemos es que el perfil es familias completas, con niños pequeños muchas veces. Estas familias realmente salen huyendo de sus países por situaciones de violencia o de persecución. Probablemente cuando nosotros les preguntamos el motivo de salida, lo primero que van a decir es una razón económica, ¿no? Que están buscando una mejor oportunidad. Pero si rascas un poco más a las causas de la salida, vamos a ver que probablemente a la razón económica se suma un caso de extorsión, ¿no? Un caso de reclutamiento forzado de menores por parte de las pandillas, por ejemplo. Amenazas, probablemente encontremos que alguno de los familiares haya sido asesinado recientemente. Entonces, cuando tú empiezas a ver el perfil de las personas que están llegando al país, ya no podemos hablar únicamente de migrantes, ¿no? Que era lo que tradicionalmente hacíamos, sino de refugiados, y eso es lo que estamos viendo actualmente. Ahora, ¿en qué condiciones están quienes han llegado a México en busca de rehacer sus vidas? Desde el año 2014 nosotros hemos notado un incremento bastante significativo de las personas que llegan y solicitan asilo en México, ¿no? En 2014 teníamos un poquito más de 2,000 solicitudes de asilo. El año pasado cerramos con casi 30,000 y la tendencia sigue en aumento. Las condiciones que tenemos, dependiendo en el proceso donde estén, todavía tenemos muchos retos para dar el acompañamiento necesario, no a ACNUR como tal, sino, digamos, las autoridades mexicanas que justamente están haciendo frente a este fenómeno. Nosotros lo que hacemos es justamente apoyar en este caso, lo que sería nuestra contraparte en el gobierno mexicano, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Intentamos apoyarla tanto con recursos, digamos, financieros como humanos, con la asistencia técnica, para poder brindar a las personas que llegan una atención, pues, más o menos rápida, ¿no? Para que puedan
regularizar su situación y ser reconocidas como refugiadas. Tenemos muchos solicitantes de asilo en las ciudades fronterizas del sur del país por cuestiones de la ley mexicana. Es ahí donde tenemos mayor presencia de solicitantes de asilo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues estas ciudades del sur del país, pues a lo mejor tienen menores condiciones para la integración de las personas refugiadas que otras que tienen condiciones más favorables al norte, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues trabajamos por reubicar a las personas más hacia el norte del país. Y en el sur tenemos varios proyectos que llamamos de coexistencia pacífica. ¿Qué hacemos? Intentamos que las comunidades se beneficien de inversiones que hacemos en conjunto con otros socios, por ejemplo, donación de mobiliario a escuelas o inauguración de espacios deportivos que pueden usar tanto personas refugiadas, solicitantes de asilo, migrantes y la población local, ¿no? Entonces, digamos que la situación es diferente dependiendo en la parte del proceso en la que estés, pero bueno, ese es parte del acompañamiento que damos como ACNUR. Ahora, ¿a qué se debe este aumento, este incremento de solicitudes de refugio en México? Pues mira, evidentemente las situaciones de salida, las causas de salida, como te decía, de violencia, sobre todo del norte de Centroamérica, definitivamente se han acentuado. Es decir, que cada vez son más las personas que ya no pueden regresar a sus países por temor a que algo les suceda, ¿no? Su vida realmente está en peligro, pero también porque México se ha convertido en un país, o nos estamos dando cuenta que es un país que realmente puede absorber este flujo de personas. Si vemos los números, han crecido bastante las solicitudes de asilo, pero México es un país de más de 120 millones de habitantes y realmente si hacemos la comparación, ¿no?, de cuántos solicitantes tenemos contra la población mexicana, pues realmente es un número que podemos absorber y además, bueno, la economía mexicana es fuerte y podemos absorberla. Pasa eso y obviamente también la política migratoria en los países del norte, concretamente Estados Unidos, pues claro, también ha significado que pues más personas decidan quedarse en México. Entonces son varios factores los que contribuyen a ello, pero sí, vemos que esa tendencia va a continuar todavía este año y otros por aquí. Señora Garduño, ¿qué le ofrece México a los refugiados? Claro. Bueno, el país cuenta con una legislación bastante completa, ¿no?, para brindar la atención que requieren las personas refugiadas. Es decir, hay una institución, hay una capacidad institucional instalada para efectivamente procesar a las personas que requieren obtener la condición de refugiado. Eso existe, con muchísimos retos todavía, por supuesto, pero la capacidad institucional está instalada. Cuando la persona es efectivamente reconocida como refugiada, obtiene una residencia permanente en el país, evidentemente no se le puede regresar a su país porque entra en esta categoría como refugiado, tienen derechos amplios, ¿no?, consagrados tanto en la ley mexicana como en el derecho internacional. ¿Y qué hacemos? Nosotros apoyamos muy concretamente en la integración de las personas refugiadas. Te quiero platicar que desde hace 3 años contamos con programas de integración en ciudades del norte del país, a través de los cuales podemos insertar en el mercado laboral a las personas refugiadas. Sus hijos están escolarizados, pueden tener acceso a servicios de salud, crédito para la vivienda, etcétera. Esto partimos de un hecho muy concreto de que en algunas ciudades del país donde hay un corredor industrial importante hay más vacantes que trabajadores. Entonces es allí donde logramos insertar con éxito a las personas refugiadas. Esto es perfectamente, es algo que pueden lograr las personas que solicitan la condición de refugiado, ¿no? Evidentemente tardará un tiempo hasta que puedan llegar a esta situación, pero creo que eso es algo muy concreto que se les ofrece a las personas y evidentemente mejora muchísimo su calidad de vida. Señora Silva, ¿tienen estas personas en México mejores condiciones que en sus países de origen? Sí, definitivamente México cuenta con, como te decía,
tiene las cuestiones, las condiciones, perdón, demográficas necesarias, es decir, tiene una población muy grande en comparación con la cantidad de solicitantes que están llegando, cuenta con las condiciones económicas suficientes, es decir, si comparamos el tamaño de economía que tiene México en comparación con los países centroamericanos, evidentemente hay mucho mayor oportunidad. La capacidad institucional instalada en México también es mucho más fuerte. Por ejemplo, estábamos comentando una mujer violentada por su pareja en Honduras. No existe una red o un sistema institucional que la pueda rescatar o salvar. México cuenta con ese tipo de cuestiones que justamente hacen una diferencia importante para las personas. El hecho de contar con pues niveles de escolarización bastante altos. Es decir, hay condiciones con las que cuenta el país que sí definitivamente hacen que las condiciones de vida de las personas sean mejores. Y bueno, lo más importante es que se les protege y su vida está fuera de peligro como lo estaba en sus países de origen, ¿no? Que eso es primordialmente lo que nosotros buscamos, ¿no? La protección de las familias, de los niños, de las niñas en general, ¿no? El clima de violencia, de narcotráfico que ahora mismo vive México no es el mismo que se vive en estos países de Centroamérica, del norte de Centroamérica, como dice usted. Yo haría ahí una diferenciación. Digamos que el tema, para nadie es un secreto que México tiene problemas que tienen que ver con el crimen organizado, con el narcotráfico, pero creo que sí debemos acotar y decir que este es un problema que está focalizado en algunas zonas, muy concretamente en algunas regiones. No podemos decir que todo el país esté atravesando por una situación de violencia o de, cooptación por parte de bandas del crimen organizado, porque no es así. Lo que vemos, por ejemplo, ahora en los países centroamericanos es cómo las pandillas se han hecho de control de territorios de manera muy extensa. Incluso las personas que a lo mejor están amenazadas en una comunidad y huyen a otra, ¿no? O se mueven, digamos, al interior del mismo país, son fácilmente encontradas por estas pandillas, por estos grupos. Es decir, es diferente, podemos contemplarlo así, el problema de la violencia y de la inseguridad que viven México y Centroamérica, pero sí quiero ser como muy clara respecto a que el problema que tiene México sobre inseguridad no es generalizado en todo el territorio, está en algunas zonas, en algunas regiones, y por supuesto nosotros lo que intentamos con nuestro programa de integración es que las personas pues puedan ser integradas en ciudades seguras. Tengo una duda. Las caravanas migrantes que buscan llegar a Estados Unidos, pasan por México, por supuesto. Le pregunto, ¿han afectado a quienes buscan refugio en territorio mexicano? Mira, nosotros hemos estado presentes, nuestro personal en el terreno, en todas las caravanas, brindando justamente información, ¿no?, sobre el proceso de solicitar asilo. Lo que hemos visto es que las caravanas en sí no han aumentado las solicitudes de asilo, es decir, no es algo que haya repercutido directamente en la tendencia, salvo la caravana del año pasado, la de octubre, la primera, porque en esa caravana, digamos que sí la forma de entrar al país era solicitar el asilo, ¿no? Pero es una excepción muy concreta. En las demás no lo hemos visto así. Estamos todavía al pendiente de qué va a ocurrir con lo que está sucediendo ahora en el país. Estamos esperando también ver cuál será la respuesta de las autoridades mexicanas. Como sabes, en enero se dio una opción de entrada con una tarjeta de visitante por razones humanitarias. En estos momentos no se está otorgando esa tarjeta, aunque la gente tiene muchas expectativas de obtenerla, pero estamos muy al pendiente en caso de que las personas quieran solicitar asilo. Nuestro equipo en terreno está al pendiente para en dado caso recibir y acompañar pues estas solicitudes. Hasta el momento todavía no tenemos suficiente información como para decir que esta caravana en especial, ¿no?, ha significado un aumento en las solicitudes.
Por último, ¿qué está haciendo ACNUR para ayudar a estos migrantes, a estos refugiados ya? Pues mira, más allá de lo que hacemos, digamos, de brindar información, en un primer momento se les brinda asistencia humanitaria a las personas. Esto es ayudando a instalarse en albergues, ¿no? Que tenemos, no de ACNUR, pero digamos son socios nuestros localizados, en este caso en Tapachula sobre todo, y se les brinda esta asistencia para que pues ellos efectivamente puedan comenzar su solicitud de asilo, ¿no? Y de ser posible, bueno, que ellos puedan posteriormente a que estén alojados en este albergue, pues a lo mejor conseguir un empleo en lo que dura su proceso. Posteriormente brindamos, como te comenté, algún apoyo también para integrarlos, reubicándolos en otras ciudades del país, ¿no? Entonces son diferentes momentos del acompañamiento que les brinda ACNUR, pero bueno, lo que buscamos es justamente que ellos puedan tener acceso al procedimiento, ¿no? Al territorio, y que efectivamente puedan pues sí, obtener la condición de refugiados si es que reúnen pues los requisitos. Es Silvia Garduño, oficial de Información Pública de ACNUR en México. Gracias por atendernos. Una feliz tarde para usted. Pues muchísimas gracias por invitarnos y pues estamos aquí para seguir con la conversación. La tarde, fin de semana. Otra masacre en México. Al menos 13 personas murieron luego de que un grupo armado irrumpiera en una celebración y disparara contra los asistentes en Minatitlán, esto en el estado de Veracruz. Los primeros reportes indican que la matanza se debió a la guerra entre cárteles que se libra en todo el país. Entre las víctimas, lamentablemente, hay un niño. Los hombres armados irrumpieron en una discoteca del municipio de Minatitlán, estado de Veracruz, donde se realizaba una fiesta privada. Los primeros reportes de las autoridades indican que los atacantes buscaban a un hombre que se encontraba en el recinto. Sujetos arribaron al lugar preguntando por una persona conocida como el Becky, momento en que realizaron las detonaciones, privando de la vida a 7 hombres, 5 mujeres y un menor. Algunos testigos relataron cómo el hombre perseguido, alias el Becky, usó como escudo humano a varias de las víctimas. El hombre se negó a entregarse y en respuesta los atacantes dispararon indiscriminadamente contra los asistentes. El estado de Veracruz ha sido azotado por la violencia en los últimos años. Allí operan 3 carteles que luchan por el control de las rutas de tráfico de droga y el cobro ilegal a comerciantes. Seguimos en México porque los ciudadanos crearon una campaña en redes sociales bajo el nombre Pacto Ciudadano. La idea es defender cualquier acción en contra de delincuentes para que no sea denunciada ante las autoridades. Esta convocatoria surge luego de que un hombre resultara muerto dentro de un autobús de pasajeros tras un intento de asalto a los usuarios del transporte. Las personas lo golpearon hasta ocasionarle la muerte. Saludamos a esta hora a Rubén Ortega Montes, es investigador, además experto en seguridad de la Universidad de Guadalajara en México. Allí lo veo en pantalla. Bienvenido, una muy buena tarde. Buenas tardes. Desde Guadalajara, Jalisco, México, un saludo para toda la hermana República de Colombia. Es un gusto, bienvenido. Lo primero, ¿qué tan peligroso podría tornarse este fenómeno de justicia por mano propia? En México, la justicia por mano propia tiene mucha presencia ya en distintas áreas de México. Escuchaba hace un momento a la otra persona que entrevistaban y efectivamente en México sí hay muchos lugares en donde se está dando la violencia. Una de ellas es Veracruz, con el tema que ustedes acabaron de decir de ayer de la muerte de 14 personas en una irrupción. En Guadalajara, Jalisco, cada día tenemos aproximadamente 10, 12 personas muertas. Encontramos fosas día con día. Y en el Distrito Federal y en el Estado de México, Tlaxcala, se está dando estos fenómenos y por ende la justicia por mano propia se está viendo cada día con mayor presencia porque las autoridades están siendo rebasadas, las autoridades municipales de policía, las autoridades estatales de procuración de justicia o fiscalías
y por ende también la Fiscalía General de la República no está teniendo una respuesta correcta, ni eficaz, ni eficiente ante un promedio de 80 personas muertas por día, que al multiplicarlo por un mes tenemos algo así como 2.400 gentes. Señor Rubén, estaba hablando antes de presentarlo a usted de una iniciativa ciudadana a través de redes sociales que se llama Pacto Ciudadano. No es más que una campaña para, de alguna manera, proteger a esas personas, a esas comunidades que en México están haciendo justicia por mano propia. Y yo quería preguntarle, ¿qué tanto le está copiando el mexicano a esta campaña? ¿Sí le está copiando el mensaje? No. El mexicano todavía cree en sus autoridades. Sí se están dando algunos hechos en algunos lugares como los que indiqué de justicia por mano propia. En algunos casos los detienen, los golpean hasta matarlos. En otros casos se han dado la amputación de manos. En algunos otros casos solamente los golpean y los exponen. Pero el llamado de este pacto tiene un eco fuerte en México para que el ciudadano común y corriente se haga justicia por su propia mano y enfrente, en este caso, a la delincuencia organizada, que en número es muy fuerte en tratándose de México y de lugares, al contrario de lo que hace un rato dijeron, muy disímbolos. Por ejemplo, al norte, en Tijuana, Baja California, está el crimen organizado muy presente ahí en la frontera con Estados Unidos, casi a 3,000 kilómetros en la frontera misma con Estados Unidos, en el estado de Tamaulipas y pasando por Ciudad Juárez, Chihuahua, El Paso, en donde tenemos las muertes de Juárez, esos feminicidios que llevaron incluso a crear el tipo penal de feminicidio en México. Luego vamos bajando y encontramos Sinaloa con alta presencia del crimen organizado, de la tierra de El Chapo Guzmán y de algunos otros emblemáticos narcotraficantes como Félix Gallardo, Ernesto Fonseca. Luego tenemos Veracruz, Sinaloa, Aguascalientes, Jalisco con el cartel Jalisco Nueva Generación, que tiene la mayor presencia ahorita en México, Michoacán con la familia michoacana, que estuvo con presencia o bastante presencia de homicidios y de incursiones en donde empezaron a desaparecer personas. Tenemos en México miles de personas desaparecidas, tenemos fosas desaparecidas, y luego Guerrero, en donde está Acapulco, el Estado de México, ya lo dijimos, Distrito Federal, sí. Y así a llegar al propio Cancún, en donde una zona turística. En Cancún tenemos una alta incidencia de la delincuencia organizada en tratándose de tomar las plazas y de pelear las plazas. Señor Rubén, ¿cómo ha sido la reacción? El ciudadano común no lo va a enfrentar. Sí, dígame. ¿Cómo ha sido la reacción? ¿La reacción de quién? De las autoridades cuando se presentan casos de justicia por mano propia? ¿Sí investigan? ¿Sí hay personas que han sido detenidas por tomar la justicia en sus manos? Sí han sido detenidas algunas personas por ello. Generalmente son en pueblos pequeños en donde son identificables de manera fácil quienes intervinieron en ello o quienes propiciaron en estos casos la justicia por mano propia, y por ello en ese caso es muy fácil identificar al autor intelectual o al quien en un momento dado incidía para que se realizara esa acción, y a los materiales generalmente son 1 o 2 principalmente, y sí los han detenido en la gran mayoría de las veces. Una persona o un grupo de personas que, señor Rubén, decida cuidar su comunidad, y ya ha pasado en otras regiones de México, o en algunas regiones de México, por ejemplo, cuando se crean las autodefensas que finalmente, o en algunos casos, llegan incluso a cometer crímenes, a inmiscuirse en el delito del narcotráfico. ¿Esto realmente es un riesgo?
sí es un riesgo. Lo vimos con el doctor Mireles aquí en Michoacán. De Guadalajara a Morelia estamos a 2 horas más o menos, y la familia michoacana precisamente estaba con una incidencia muy fuerte en las poblaciones, a tal grado que un médico de un instituto de salud decide tomar las armas en conjunto con un grupo de ciudadanos para defender a sus mujeres, para defender sus propiedades, para defender su patrimonio y su dignidad, y los enfrentan. Incluso para poder obtener armas y poder enfrentar en este caso al crimen organizado con armas de uso exclusivo del ejército, como son los R-15, AK-47, pistolas 40 de calibre 50 o calibre 45, tuvieron que hacer negociaciones con algunas gentes del narcotráfico para que les pudieran proporcionar este tipo de armas. De otra forma, no hay manera de obtener armas para poder enfrentar a la delincuencia organizada, que de manera ilegal obtiene mediante el contrabando este tipo de armamento con el cual realiza todas sus acciones en todo México. Y efectivamente hay grupos de autodefensas en esta parte de Michoacán sobre todo. Hay pueblos que se han tratado de declarar en estado autónomo y libre y cierran sus entradas con barricadas para que no entre ni la autoridad, pero tampoco entren, en este caso, los encargados de esas plazas del narcotráfico, y los han enfrentado de esa forma. Hay casos, pero tenemos 2.500 municipios en México, así que 3 o 4 municipios que lo han hecho, pues no es algo así como que muy significativo en nuestro país. Vamos a agradecer a Rubén Ortega Montes, investigador y experto en seguridad de la Universidad de Guadalajara en México. Señor Rubén, fue un gusto, una muy buena tarde para usted. El gusto es mío, muchas gracias a NTN 24 por esta entrevista desde Colombia. Un abrazo fuerte para allá. Hasta luego. Buenas tardes. Cuba se enfrenta a un periodo de escasez por el colapso de Venezuela, con dificultades para conseguir divisas extranjeras y las sanciones de los Estados Unidos. El régimen cubano informó que reducirá sus importaciones y que revisará además las empresas que hoy tienen esta tarea para presionar por la sustitución de sus compras externas. La isla sufre también falta de materias primas para su industria y no tiene dinero para pagar a sus proveedores. De hecho, Raúl Castro advirtió a sus connacionales de que la situación económica en Cuba podría empeorar en los próximos meses. El ex líder de la Revolución Cubana dijo que habrá un periodo de crisis, en parte por la presión de Estados Unidos hacia Venezuela, principal proveedor de petróleo a la isla. Con un llamado a resistir el impacto que traerá la crisis económica, el líder del Partido Único Comunista de Cuba, Raúl Castro, advirtió sobre la llegada de tiempos difíciles en dicha materia, por lo que pidió a los cubanos ser más productivos y ahorrativos. Es necesario que estemos alertas y conscientes de que enfrentamos dificultades adicionales y que la situación pudiera agravarse en los próximos meses. No es un mensaje que resulte siendo una novedad para el cubano en la isla. La escasez, el desabastecimiento, los recortes energéticos vienen siendo el pan de cada día desde hace tiempo. Primero hay que entenderla en el hecho de que Venezuela está cayendo, el dictador Maduro va a caer, Raúl Castro lo sabe, que eso es inevitable, y está preparándose para tratar de sobrevivir solo en una situación extrema de miseria. Segundo, Raúl Castro vuelve a aparecer después de mucho tiempo y lo hace porque sabe que hay un movimiento de levantamiento popular en Cuba. Y tercero, el régimen está en el peor de sus momentos. Ha muerto Fidel Castro, Raúl está técnicamente también en estado de agonía y hay una suerte de herederos múltiples en las Fuerzas Armadas, en el partido, en los movimientos, en las familias que sostienen esa dictadura, que tienen disputa entre ellos. O sea, estamos viendo lo que ha hecho ayer Raúl Castro, es anunciar la fase final de la dictadura castrista en Cuba.
Aunque Castro aseguró que esta vez la crisis no será tan grave como la del periodo especial de los años 90, cuando la isla dejó de recibir fondos provenientes de la ex Unión Soviética, muchos consideran que pudiera ser aún peor. Pero se acabó Venezuela, han acabado técnicamente con Venezuela, físicamente con Venezuela, y ahora vuelven a una situación en la que es la instancia final hasta que se termine la dictadura más antigua de las Américas. Lo que ayer ha hecho Raúl Castro es darle la buena noticia al mundo de que la dictadura cubana se está extinguiendo. En su discurso, Raúl Castro ha prometido además que no abandonará a Venezuela. Saludamos a Carlos Sánchez Berzaín, abogado, experto en Derecho Constitucional, además politólogo, allí lo ve en pantalla, es un gusto, bienvenido. Mucho gusto, un saludo a usted y a toda la importante audiencia de la red. Bienvenido, como siempre. El régimen de Cuba anunció a los ciudadanos que se avecina una crisis económica, según Raúl Castro, por las presiones de Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro. Y le pregunto, ¿por qué la crisis en Venezuela se está sintiendo también en La Habana? Mire, esto es señal de dos cosas. Raúl Castro ha dado dos mensajes clave en su reciente aparición. La primera es que la dictadura de Nicolás Maduro se está cayendo y no va a tardar mucho tiempo hasta que el dictador Maduro abandone el poder de facto que ejerce en Venezuela. Y se cae Venezuela y se acabó el financiamiento que desde el año 1999, con la llegada de Chávez, salvó a la dictadura castrista de Cuba, que es una dictadura básicamente parásita, y le permitió expandirse, controlar otros países y casi controlar toda América Latina. O sea, el primer mensaje es: Venezuela cae, el dictador Maduro sale, Cuba no tiene más dinero, no tiene más fondos de esa fuente. Y el segundo mensaje del dictador Raúl Castro es el mensaje de decir que Cuba también va a caer, porque la situación económica y la situación política y la situación social de Cuba es insostenible. Es insostenible porque es un Estado fallido, el fracaso del comunismo es extremo, ellos están en un periodo especial desde el año 99, nunca han salido del periodo especial, sobrevivieron mientras sobrevivió la Unión Soviética y cuando desapareció la Unión Soviética empezaron a agonizar, tuvieron el oxígeno que les dio Chávez y desaparecido el control sobre Venezuela, están de nuevo en una agonía. Estamos presenciando la violenta agonía de la dictadura castrista de Cuba. Y encima de eso, la política exterior de los Estados Unidos marca un cambio trascendental en defensa de la libertad y la democracia en las Américas, señalando con claridad que la mayor amenaza contra la paz y la seguridad internacionales en la región es Cuba, la dictadura cubana, y que mientras exista dictadura en Cuba, no va a haber ni paz, ni tranquilidad, ni seguridad para los países del hemisferio. En esa dinámica, el anuncio de Raúl Castro es una confesión de que las dictaduras agonizan. La primera en caer será Venezuela y la siguiente será Cuba. Fíjese, el régimen cubano también anunció la reducción de sus importaciones. Y le pregunto, ¿esto qué significa? ¿Que no hay flujo de caja o que las sanciones de Estados Unidos a Venezuela finalmente están surtiendo efecto? Significa que están quebrados, independientemente de las sanciones de Estados Unidos a Cuba y a Venezuela. Son estados inviables. Consumen más de lo que producen, no producen nada. Han liquidado la propiedad privada, han liquidado los medios de producción, han liquidado la iniciativa individual. En esas condiciones no pueden producir nada. Viven del crimen y el crimen también está siendo reducido porque la fuente de estos narcorregímenes es el narcotráfico, el terrorismo, la extorsión, y eso está siendo acotado por una política exterior muy importante, como le he mencionado, del gobierno del presidente Donald Trump, y además por el acompañamiento de países de América Latina, de las Américas, desde el Canadá hasta la Argentina, que entienden que hay que defender la libertad y la democracia porque Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, que son las 4 dictaduras castrochavistas de este llamado socialismo del siglo XXI, son una amenaza para todos los países y para toda la región. La caída de las dictaduras de Venezuela y Cuba es resultado de su inviabilidad histórica y de la condición de crimen organizado que tienen desde hace mucho tiempo. Señor Sánchez, si en algún momento los cubanos le ven los dientes a una crisis social y económica,
¿podría haber un estallido en la isla? Ya le están viendo los dientes desde hace rato. Si ustedes observan la realidad de Cuba, primero el pueblo vive en cárcel, han convertido la isla de Cuba en una cárcel. Todo el mundo quiere salir de ahí. ¿Qué es lo que aspira un cubano? Irse de Cuba. Y cada vez eso es más difícil. Segundo, viven en condición de pobreza y de miseria. No tienen nada. Tienen lo que el Estado les puede dar y el Estado les da cada vez menos, los explota. El Estado castrista lo que hace es la explotación del individuo a través del sistema de esclavitud transnacional y la trata de personas que ha montado con el sistema médico, de asesoramiento, de uso de la fuerza. Tercero, la gente que vive en Cuba no tiene acceso a lo normal de los alimentos. Cuba, que era la mayor potencia de producción de azúcar, hoy día importa azúcar de Francia, depende prácticamente de todo, no tiene autoabastecimiento alimentario. En temporadas no hay pan, no se ve la carne. Mire lo que está pasando en Cuba. Y por eso es un pueblo que ha sido expuesto a las peores situaciones que se reflejan con el alto nivel de prostitución, con el alto nivel de venta de servicios personales ilegales y todo tipo de tráfico que se produce allá. Y por eso el turismo que tiene un nombre que no es de aventura, es un turismo súper especial, que es un turismo que va a ver a la última dictadura agonizante que es Cuba, explota toda esa situación que es básicamente la explotación personal. El turismo a Cuba ha sido calificado como un turismo sexual y eso es como un turismo de oportunismo y como un turismo que sostiene una dictadura que ha ido reduciéndose incluso en su flujo. Entonces, ¿qué posibilidades tiene Cuba de sobrevivencia económica? Ninguna, porque es la marca de su propio fracaso. Cuba el año 59 era un país boyante, era un país en desarrollo. 60 años después es un país miserable. Venezuela el año 99 era un país de los más ricos y de los más estables que había en el hemisferio. Hoy día es un país miserable con una crisis humanitaria. Ese es el resultado de las dictaduras de crimen organizado que se llaman comunismo, socialismo del siglo XXI o simplemente castrochavismo. Sigamos evaluando escenarios. Si el régimen de Cuba se tambalea, ¿qué tanto podría sentir el impacto, el efecto, el régimen de Maduro en Caracas? Mire, hay gente que está en el análisis de cuál cae primero. Yo creo que caen los dos. Quien caiga primero va a ser un indicador histórico, pero las dictaduras que hay en las Américas, que les reitero, son 4. Cuba es la dueña del proyecto. La fuente principal y la colonia principal es Venezuela, pero están Nicaragua con Ortega y Murillo y Bolivia con Evo Morales, que ha convertido aquello en un narcoestado. Las 4 dictaduras van a caer en el corto plazo. Yo creo que mi cálculo era el final de esta década, que es este año, pero en un año más, máximo en 2 años más, todo el hemisferio, las Américas, van a ser una región libre de dictaduras y en un proceso de consolidación de la libertad y la democracia, porque además eso es lo que quiere la gente. ¿Qué quiere la gente en Venezuela? Libertad. ¿Por qué se va la gente de Venezuela? Porque quiere ser libre, porque quiere poder emprender, trabajar, tener previsibilidad para saber cómo va a educar a sus hijos, cómo va a mirar un futuro. Lo mismo que la gente en Cuba, lo mismo que está pasando ahora en Nicaragua y en Bolivia, porque estos regímenes, les reitero, de delincuencia organizada transnacional, lo que llevan es hambre, miseria, oprobio, violación de los derechos humanos, narcoestado, inseguridad, control absoluto del poder, presos políticos, exiliados políticos, crisis. Y eso no es lo que quiere la gente. Ahora, ante las sanciones, tanto Cuba como Venezuela siempre han apelado reiteradamente a la victimización ante el eterno enemigo imperial, que es Estados Unidos. De hecho, lo mismo hace Daniel Ortega en Nicaragua. A estas alturas, estos regímenes catalogados como autoritarios, algunos le ponen la etiqueta de dictaduras. Le pregunto, ¿tienen fuerza como para sostener esta teoría? Estos regímenes son dictaduras y el discurso antiimperialista es un discurso desgastado, porque las víctimas no son los Estados Unidos, no es el imperio que ellos llaman. Las víctimas de Cuba, la dictadura cubana, son los cubanos.
Las víctimas de la dictadura venezolana son los venezolanos. Las víctimas de la dictadura nicaragüense son los nicaragüenses y las víctimas de la dictadura boliviana son los bolivianos. Y con esa crisis que ellos generan han hecho víctimas a toda América. Han hecho víctimas a Colombia, a Brasil, a Chile, a Panamá, a México, al Perú, a Brasil, a todos los países donde la gente está migrando forzadamente a los Estados Unidos, donde la gente está generando presión económica, presión social, y esa es la razón, entre otras, por las cuales estas dictaduras tienen que desaparecer. Tienen que desaparecer porque además son organizaciones criminales, y el hecho de que las organizaciones criminales arguyan antiimperialismo no sirve. Es como decir que mañana usted coge un ladrón asaltando un banco, o una persona o un grupo de delincuentes secuestrando a una persona, y ellos alegan ideología o alegan antiimperialismo. Para los criminales no hay ese discurso, y el discurso antiimperialista del castrismo, del chavismo, del levismo y del orteguismo es simplemente una coartada que la gente ya no cree. Es Carlos Sánchez Berzaín, abogado, experto en Derecho Constitucional, además politólogo. Como siempre es un gusto, gracias por atendernos. Muchas gracias. Hasta la próxima, buena tarde. Avanzamos, hay alarma sanitaria en Venezuela. El país suramericano registra el mayor aumento de casos de malaria en el mundo. La enfermedad afecta a al menos 1 millón de personas. La alerta fue emitida por varios científicos venezolanos que se basaron en la decadencia, así lo calificaron, del sistema sanitario del país. Según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud, Venezuela aporta el 53%, es decir, la mayor cantidad de casos de malaria de toda la región. Este repunte de la enfermedad está estrechamente relacionado con la minería ilegal de oro en el sudeste del país. En esta parte nos acompaña José Félix Oleta, exministro de Salud en Venezuela. Doctor, como siempre es un gusto, ya lo veo en pantalla, bienvenido, una muy buena tarde. Muy amable por la entrevista. Es un gusto, doctor, como siempre. Esto se dice fácil. El país suramericano registra el mayor aumento de casos de malaria en el mundo. Se dice muy fácil, pero es muy grave. Y para eso lo hemos invitado, para que usted nos explique la gravedad de esta etiqueta, esta nueva etiqueta roja, negativa, que le han puesto a Venezuela. Bien, como producto de la emergencia compleja que se ha venido desarrollando en Venezuela en los últimos 4 años, una de las consecuencias fundamentales es el colapso del sistema de salud. Esto se une, la desnutrición, el tema del empobrecimiento progresivo de la nación, la ineficiencia de los servicios básicos y la migración masiva forzada de personas pues, que no encuentran en nuestro país esas condiciones mínimas que permitan una vida de calidad. Hay una situación compleja en la búsqueda de fuentes de trabajo y muchas personas han migrado al sitio que llamamos el punto caliente de malaria y donde coinciden la minería ilegal y ese tráfico masivo de personas. Eso ha llevado primero a una situación de dispersión de la malaria, de aumento del número de casos de malaria, materialmente en todo el país, con excepción de las zonas altas, las zonas en donde no hay transmisión malárica por las características ecológicas y el patrón de distribución de los vectores. Al punto que Venezuela en el año 2000 tenía escasamente el 2,5% de los casos de malaria del continente. Y en este momento, como usted bien ha apuntado, la estimación para el año 2018 fue del 53% de los casos totales del continente. Significa que una enfermedad endémica que había sido controlada durante un trabajo de más de 40 o 50 años, ahora es una amenaza para todos los habitantes del país y más allá de nuestra frontera. Hasta el punto que el año pasado hubo un total de unos 6.000 casos de
malaria exportada a otros países, entre ellos Colombia. Colombia recibió cerca del 22-23% de los casos exportados de Venezuela, y el número de casos importados en el año 2018 sumaron 1.733 casos, lo que representa más del 95% de los casos importados en Colombia. Por supuesto, esto impacta los sistemas de salud y los mecanismos de control que los países vecinos han establecido para efectivamente dominar estas enfermedades. Y en el caso de Brasil y en el caso de Colombia, esto por supuesto es una amenaza más allá de nuestra frontera. Para que usted tenga una idea, con cifras obtenidas de los boletines epidemiológicos semanales del Instituto Nacional de Salud de Colombia, desde el año 2012 en adelante, el número de casos importados subió 18 veces. Y la gran mayoría de esos casos provienen de Venezuela. Así es. De modo pues que eso inquieta mucho y ha generado una suerte de preocupación a nivel regional continental. Por supuesto, porque afecta a nuestra región y los programas regionales se ponen en peligro las metas a alcanzar. Doctor, una persona que en este momento de crisis en Venezuela contrae malaria, ¿prácticamente sería una sentencia de muerte, le pregunto? Mire, en primer lugar, hay retraso en el diagnóstico, hay medidas de prevención insuficientes y muchas de las personas, por ejemplo, que acuden a Colombia o que se identifican en Colombia o en Brasil, van en procura de los medicamentos que a veces no los encuentran en Venezuela. Así que hay una suerte de migración por búsqueda de medicamentos, y esto también se ha visto en otras áreas de la atención médica. Vea que es un fenómeno, el número de mujeres embarazadas que van a dar a luz niños venezolanos y nacen más allá de nuestras fronteras, tanto en Brasil como en Colombia. De modo pues que está hablando, es un indicador de las fallas importantes de nuestro sistema de salud. Ya ha pasado Venezuela de aportar 2.5% de los casos de malaria de la región a 53%. Me habla de que más nunca se fumigó, que más nunca se vacunó. ¿Esto es así? ¿La realidad es así? Yo recuerdo muy bien que en zonas endémicas siempre se mantenía el control, por ejemplo, de la vacunación y de la fumigación. Sí, la vacunación cabe para el caso de sarampión, para el caso de difteria, pero no es para el caso de malaria. En el tema de malaria, la vacunación todavía está en etapa experimental y no ha sido autorizada para uso masivo. En consecuencia, el tema no es exactamente la falta de vacunación, sino la falta de control de la transmisión de la enfermedad, el diagnóstico que no se hace sino en forma tardía, la falta de tratamiento efectivo y, por supuesto, la insuficiencia de estos instrumentos al alcance de la población, con acceso a la población, y un número masivo de personas que migran al exterior de manera forzada. Esos flujos masivos de personas representan los incrementos de casos en nuestros países vecinos. Así que este es un punto que es una amenaza, definitivamente una amenaza continental a la salud y a los programas nacionales. No existen, en efecto, los mecanismos normales que anteriormente existían de control binacional a ambos lados de la frontera y que se pusieron en práctica muchísimos años atrás. Ahora, siento que a usted le preocupa mucho la exportación de la enfermedad por parte de los venezolanos que están migrando, pero ¿cómo harían las autoridades, por ejemplo, de Brasil, de Colombia, para mantener el control cuando no se puede vacunar a una persona? Al menos hacerles el diagnóstico, ¿será? ¿Evaluarlos en su salud a ver cómo están? Ciertamente, todas las personas que están trasladándose son estudiados, son evaluados clínicamente. Los casos febriles tienen que ser investigados
Recuerde que son fronteras muy amplias, fronteras muy abiertas, y el paso de personas que están en los focos calientes de malaria, fundamentalmente de la zona meridional, de las partes más al sur de Venezuela, pues fácilmente se trasladan a Guyana, a Brasil o desde la zona de Amazonas hacia Colombia. De modo pues que es perfectamente posible. Ese tránsito es masivo y muy difícil de controlar. De modo pues que este tipo de cosas, estas son enfermedades que no tienen fronteras en la práctica y ameritan un programa completo transnacional de control. Y precisamente no está ocurriendo porque un día Nicolás Maduro cierra la frontera con Colombia, rompe relaciones, no hay un gobierno dispuesto además a mantener el control y a aceptar la crisis que está viviendo el país y que por razón principal por la que miles de venezolanos están saliendo a diario. Como siempre es un gusto conversar con el doctor José Félix Oleta, exministro de Salud de Venezuela, hombre preocupado además por la salud del país, no solo de su área, que es Caracas, sino de todo el país, un investigador que siempre está pendiente y alertando ahora también, doctor, a la región de lo que significa esta migración de venezolanos en las condiciones que se están dando, en la condición de la falta de atención y de insalubridad que hay en Venezuela. Doctor, como siempre es un gusto, agradezco mucho que haya apartado unos minutos de su tiempo un día como hoy para conversar con nosotros. Siempre a su orden, muy amable. Buena tarde. Revisamos otras noticias del mundo. Hoy comenzamos en Francia. En violencia terminó una nueva jornada de protesta de los chalecos amarillos. Decenas de manifestantes encapuchados lanzaron piedras a las fuerzas policiales en el centro de París. Contenedores de basura y varias motocicletas se fueron incineradas. La policía respondió con gases lacrimógenos y granadas aturdidoras. Las protestas que comenzaron en noviembre pasado como una expresión de rechazo al aumento del impuesto a la gasolina se transformaron en una reacción más amplia contra el gobierno del presidente Emmanuel Macron, a quien responsabilizan por el alto costo de la vida. Nueva jornada de protestas en el Reino Unido. Activistas contra el cambio climático bloquearon varias avenidas de Londres como parte de una serie de manifestaciones para exigir al gobierno hacer frente a esta problemática. Los organizadores hicieron un llamado a la desobediencia civil no violenta para abogar por la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a 0 para el año 2025. La policía londinense informó que más de 600 personas fueron arrestadas. Vuelve la violencia a Afganistán. Hombres armados atacaron la sede del Ministerio de Comunicaciones en el centro de Kabul, reviviendo así las amenazas a la seguridad que se mantienen a pesar de los esfuerzos por iniciar conversaciones de paz con los talibanes. El hecho se registró poco antes del mediodía, una explosión en la entrada del edificio de varias plantas que alberga la oficina ministerial en una zona comercial concurrida de la ciudad. Fue seguida de disparos que podían escucharse a más de una milla de distancia. El área fue sellada por la policía. Según las autoridades, al menos 3 personas murieron y 9 más resultaron heridas. Cientos de trabajadores fueron escoltados fuera del edificio junto con varios niños de un centro de cuidado infantil para el personal del ministerio. Estábamos almorzando cuando escuchamos una poderosa explosión. Inmediatamente después de la explosión reuní a los niños en la sala de seguridad y solo esperé a que llegaran las fuerzas de seguridad. Gracias a nuestras fuerzas de seguridad que salvaron nuestras vidas y que Alá nos proteja. Los egipcios acudieron a las urnas para votar reformas constitucionales. Ante los cambios propuestos, las opiniones están divididas. Y es que las modificaciones a la Carta Magna podrían hacer que el presidente Abdel Fattah al-Sisi permanezca en el cargo hasta 2030, al tiempo que se refuerza el papel del poderoso ejército. Algunos elogian lo que consideran como un periodo de estabilidad y seguridad en el país, ya que aseguran que la agitación política y la inseguridad fueron provocados por el derrocamiento del dictador Hosni Mubarak, esto en el año 2011.
Y cerramos este bloque con la edición 36 del Festival Internacional de Cometas que se celebra en China. La cita arrancó este sábado en el campo de vuelo de cometas en la ciudad de Weifan, provincia de Shandong, esto en el este del país. El festival consta de 30 eventos en 3 categorías principales que incluyen actividades temáticas, el vuelo precisamente de las cometas, exposiciones, actividades económicas y comerciales. Más de 70 equipos con más de 500 jugadores de 65 países van a participar en las pruebas de vuelo de cometas. El festival, que va hasta el próximo 1 de mayo, se inauguró en 1984 y se ha convertido en uno de los más grandes y populares del gigante asiático. Y aún se desconocen las causas exactas del incendio que consumió la parte superior de la Catedral de Notre Dame, por lo que la comunidad internacional sigue en oración para que uno de los monumentos católicos más importantes del mundo sea reconstruido pronto. La Catedral de Nuestra Señora, comúnmente conocida como Notre Dame, uno de los monumentos más importantes de la cultura francesa, vivió horas trágicas el pasado lunes cuando el fuego casi consume su estructura, tumbando la icónica aguja. Sede de la Arquidiócesis de París, dedicada a la Virgen María, rodeada por las aguas del río Sena y ubicada en la pequeña isla de la Cité, Notre Dame es uno de los edificios góticos más importantes de la historia. Allí se encuentran varios de los elementos más representativos de la religión católica. La famosa réplica de la Virgen de Guadalupe, la corona de espinas de Jesús, los campanarios gemelos, la cruz dorada y el clavo y un fragmento de la cruz de la Pasión de Cristo. Por eso el presidente francés Emmanuel Macron aseguró el martes en un discurso televisado que la Catedral de Notre Dame será reconstruida en 5 años. Nosotros somos un pueblo de emprendedores. Tenemos mucho que reconstruir. Y reconstruiremos la Catedral de Notre Dame más bella todavía. Y quiero que esto sea alcanzado de aquí a 5 años. Nosotros podemos hacerlo. Aunque durante el incendio no se perdió todo, gracias a la labor de los bomberos de la zona. Tienes misiones principales, las mías eran la corona de espinas y el Santo Sacramento. Una vez hecho esto, está todo lo que está en medio y no olvidemos que la verdadera riqueza también es la gente. Mis misiones también implican atender a aquellos que sufren, las posesiones y la gente de una comunidad religiosa. Labor que agradecieron autoridades de la Iglesia Católica en Francia, ya que salvaron varios de los elementos más representativos de la catedral. El interior fue preservado. Creo que la Santa Corona de Espinas y la túnica de San Luis fueron salvadas. También creo que logramos salvar algunos cálices. El tesoro no fue afectado. En el interior logramos salvar algunas pinturas, pero quitar las más grandes, como saben, es imposible. Sin embargo, muchos de los elementos más importantes de la catedral no lograron ser rescatados, debido al humo y los escombros causados por el gran incendio. El gran órgano, los rosetones, los cuadros Grand Maze y el órgano del coro fueron algunas de las pérdidas que sufrió Notre Dame. Esto sumado a los 1000 metros cuadrados del techo que quedaron destruidos. Por ello, cientos de personas se reunieron para rezar cerca al monumento. Le dije a mis amigos, tengo que ir porque me apasiona la historia. Estudié 1 año de historia y fue muy importante para mí venir aquí. Tal vez verla una última vez antes de que se haya ido. Y era normal hacerlo, venir. Obviamente hay emoción. Es algo que no puede ocultarse diciendo no importa. Y lo importante es que hay cientos de personas que han muerto para construir las catedrales. Ya sea Notre Dame u otras catedrales. Y ahí está su memoria. También duele ver eso. Al ver que la comunidad internacional se unió en oración, el gobierno francés decidió lanzar un concurso para la reconstrucción de la aguja de Notre Dame, para los arquitectos que estén interesados en el monumento. El concurso internacional permitirá decidir si hay que reconstruir una aguja, si hay que reconstruir la aguja que fue diseñada y construida por Viollet-le-Duc bajo las mismas condiciones idénticamente, o si es necesario, como es común en la evolución del patrimonio, darle a la Catedral de Notre Dame de París una nueva aguja. La Catedral Notre-Dame de París d'une nouvelle flèche. Aún se desconocen las causas exactas del fuego. Lo que sí espera la comunidad internacional es que la catedral sea reconstruida.
Así llegamos al final. Recuerde seguirnos en Twitter. Estamos como @latardenetn24, @CESánchezM.